Es muy triste cuando los niños tienen que dejar atrás sus sueños por seguir adelante con los que les heredaron sus padres. Muchas veces los papás son injustos y obligan a los hijos a seguir sus frustraciones, todo lo que no pudieron hacer, o bien los obligan dictándoles un destino que no les pertenece. En particular este fue mi caso, pero comenzaré diciéndoles que cuando fui niño, vivía en un rancho. En aquel lugar, vivía junto con mi mamá, mi papá y mi abuela Toña. Mi papá era un borracho, se la pasaba por ahí nada más, trabajaba un rato y se embriagaba, así que de él no tengo muchos buenos recuerdos. De mi madre sí, y de mi abuela muchos más. Mi abuela Toña era una mujer curandera de aquel pueblo. Mucha gente la visitaba constantemente para que recibieran su bendición, sus curaciones, sus medicamentos que ella misma elaboraba a base de hierbas y demás cosas. Mi abuela Toña había heredado el conocimiento por parte de su madre, pues la sabiduría de la brujería ya venía desde muchas generaciones atrás. Siendo niño y teniendo más hermanos, fui el único que me acercaba con mi abuela Toña. Ella era muy noble y me quería bastante. Por eso es que me la pasaba ayudándole. Muchas veces iba al cerro a cortarle hierbas, a conseguirle cosas para su brujería. Por eso es que aprendí un poco de esto, sin saber que, en el futuro, todo aquello me serviría. Fui creciendo al lado de mi abuela. Mi mamá también era bastante creyente de la brujería. Sin embargo, no pretendía seguir los pasos de mi abuela. Mi madre, al contrario, había resultado ser muy religiosa, muy católica. Cada que ella sabía que visitaba a mi abuela, me sentaba junto a ella a rezar un rosario. Así era cada noche. A mí en lo particular no me gustaba rezar, nada de eso, pero lo tenía que hacer. Eso era a cambio de que mi mamá me dejara seguir visitando a mi abuela. Fue para un tiempo que mi papá se nos puso bien grave. A razón del alcoholismo se había enfermado. Ya las andaba dando. Le fue muy mal. Y mientras que mi abuela trataba de ayudarlo con sus remedios, mi mamá me llevó caminando a visitar a la Virgen de San Juan. Hicimos una manda. Bueno, mejor dicho, mi mamá la hizo. En esa manda pedíamos por la salud de mi papá para que se curara, pero todo esto a cambio de que cuando yo creciera me alejara de la brujería y me convirtiera en un sacerdote. Renegué y renegué, pero mi madre estaba decidida a aquello. Lo siento mucho, Gilberto. La vida de tu padre está en tus manos. Tenemos que ofrecerle algo de valor a Dios nuestro Señor. Y tu dedicación a la fe es lo mejor que podemos darle. Sirve que también te alejas de la brujería. Tu abuela te enseña muchas cosas, y no todas son buenas. Así que mejor ni reniegues. Haz esto por tu padre. Mi madre terminó obligándome a hacer eso. Lo peor de todo aquello fue la caminata tan larga, casi 10 horas para llegar hasta el templo de San Juan. Como bien saben, es una caminata tradicional de cada año, y mi mamá prácticamente me llevó a la fuerza y marcó gran parte de mi destino con aquella promesa. Les juro que en ese momento yo prefería que mi papá se muriera, con tal de no tener que cumplir aquella manda, pero no, la verdad es que sí se curó, y no tanto creo que por la fe, fue mejor dicho todo lo que mi abuela le dio. Sus brebajes, su medicina, eso lo salvó, pero solo fue temporal. A los pocos meses, mi papá, como era un borracho terco y empedernido, él le siguió metiendo duro al trago, y eso lo llevó directo a la tumba, y esa vez no hubo fe, ni brebajes, nada que lo pudiera salvar. Conforme fui creciendo, mi madre me introdujo dentro del seminario, para que así comenzara a estudiar, me empezara a preparar. Yo renegaba bastante, extrañaba más el estilo de vida con mi abuela, pero ni modo. También tenía mucha culpa.
de no cumplir aquella promesa que se me obligó a ejercer. Lo que más me dolía es que estuve fuera de contacto con mi mundo, con mi familia, y de esta forma no me di cuenta cuándo es que murió mi abuela Toña. No tuve la oportunidad de despedirla. Eso me dio mucha tristeza, mucha impotencia. En fin, cuando terminé mis estudios en el seminario y ya comenzando a ejercer mis labores de fe, fui estableciéndome en varios pueblos de aquí de México. Trabajaba en cada uno de estos por 6 meses y después era trasladado a otro lugar. En sí, solamente estaba sustituyendo a sacerdotes que por alguna otra razón eran ascendidos o trasladados a otros lugares. Pero finalmente llegué a un pueblo donde se me había hecho la promesa que estaría establecido de forma indefinida. La gente de aquel lugar era muy cálida. Me recibieron con los brazos abiertos. Y yo también. Creo que me sentía más comprometido con servir a la gente que a Dios y a la iglesia. Porque en realidad todo aquello del catolicismo nunca fue algo que llevara en la sangre. Fue un tema ciertamente obligado. Y estúpidamente estaba dispuesto a cumplir con mi promesa. El problema de todo esto es que yo ya pasaba de los 20 años y mis necesidades como hombre eran innegables. Tenía el deseo de poseer a una mujer, de tener una familia. Anhelaba constantemente el casarme como cualquier otra persona, pero la túnica que llevaba puesta me lo impedía claramente. Y justo me estaba resignando a dejar de lado aquellos sueños y anhelos, cuando, una mañana, llegó a mi casa una señora. «Padre Gilberto, ¿está usted en su casa? Vengo a darle los buenos días y a ver en qué le puedo ayudar». Justo me estaba despertando. Después de bostezar me puse algo de ropa y me fui a la puerta para abrir. «Buenos días, hija. Pasen, por favor. Está haciendo frío. Tomen asiento y enseguida les ofrezco algo de tomar». Aquella señora entró a la casa. Iba acompañada de una muchacha más o menos de mi edad, muy guapa, de hecho, extremadamente bonita. «Pues bueno, padrecito, me presento. Soy la señora Esperanza y ella es mi hija Catalina. Quiero hacerle saber que estamos a su servicio, lo que necesite, que le lavemos ropa, que le limpiemos la casa. ¿Necesita que le hagamos de comer? Usted nada más díganos». Ya estaba acostumbrado a que algunas señoras de los ranchos se acercaran para darme apoyo. Obviamente no me iba a negar, pues mis labores en la iglesia eran bastante absorbentes de tiempo. Le pedí a la señora que se sintiera cómoda, también a su hija. Les di la indicación de las tareas con las que necesitaba más ayuda, y la señora Esperanza, sin pensarlo, de inmediato fue a la cocina, junto con su hija, y empezaron a preparar un rico desayuno. Les pedí que se sentaran a la mesa conmigo. Estaba entusiasmado, porque por dentro, en realidad, más allá de estar agradecido, me cautivaba mucho la presencia de aquella joven. «¿Y tú a qué te dedicas, Catalina? Eres muy joven. Me imagino que eres una muchacha con aspiraciones». Catalina se sonrojó y me dijo que en realidad ella solo había estudiado hasta la secundaria. Había trabajado en varios lados, pero en realidad no sabía muy bien qué hacer con su vida. Al mirar a Catalina, me di cuenta que tenía un cierto encanto. Es como si me hubiera enamorado a primera vista de ella. Después de charlar un rato, le dije a la señora Esperanza que tenía que retirarme. Había algunos asuntos de la iglesia que necesitaba atender. Mientras tanto, ella y su hija Catalina se quedaron ahí en mi casa para limpiar y dejar todo en orden. Este tipo de atenciones de su parte constantemente las tenía. 2 o 3 veces a la semana, doña Esperanza y su hija Catalina iban y me visitaban, hacían los quehaceres, me dejaban comida hecha. Pasábamos tiempo platicando
y a veces hasta leíamos la Biblia. Pero la verdad es que a mí me gustaba que fueran, porque podía ver a Catalina. Aquella mujer tan bonita se estaba metiendo en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis sueños. Constantemente por las noches tenía aquellos sueños donde vivía momentos románticos, preciosos con Catalina. Me la imaginaba siendo mi esposa y en esos sueños teníamos hijos. Me sentía tan feliz en esas visiones, pero al despertar sufría porque en realidad todo aquello estaba fuera de mi alcance. Yo tenía una misión que no sabía en realidad si con mi vida entera estaba dispuesto a aceptarla. Fueron transcurriendo las semanas, después los meses. La confianza que había entre la señora Esperanza, Catalina y yo era mucha. Se habían convertido casi como parte de mi familia. Eran muchachas muy atentas, sobre todo Catalina, muy educada, hasta ciertamente refinada. Para mí era la mujer perfecta, con la que había soñado, pero a veces pensaba que el diablo me estaba poniendo esa tentación enfrente, porque yo ya no podía dejar de pensar en ella. Cuando no la tenía cerca, sufría y maldecía mi vocación, porque mis deseos más profundos estaban siendo sepultados por la fe. Pero ese sentimiento por Catalina fue creciendo más y más. Sin embargo, yo sabía que de ninguna forma ella estaría conmigo. Era algo prohibido. Por esto es que, tomando una decisión drástica y difícil, tuve que recurrir a las prácticas de mi abuela, y con la decisión tomada, le hice un trabajo de brujería a Catalina. Fue muy difícil para mí tomar aquella decisión, pero sabía que si le hacía un amarre, todo estaría bajo mi control, las cosas saldrían a mi favor, y podría por fin probar el amor de una mujer, sin comprometer mi fe, no importando que el pecado me llevara directo al infierno. El amor era una experiencia humana que necesitaba sentir. Utilicé algunos cabellos de Catalina. Fue fácil encontrarlos en mi casa. También ella tenía una mochila, donde a veces dejaba algo de su ropa, pues se cambiaba para ponerse a hacer el quehacer. Por lo tanto, le extravié una de esas prendas. Y con esto, una noche, enredando sus cabellos con los míos, les añadí un brebaje de hierbas que preparé, y después envolví aquello junto con una nota donde decretaba nuestro amor. Utilicé un trozo de su ropa para hacer la envoltura. Finalmente lo llevé al patio trasero y lo enterré bien profundo en la tierra. Estuve regando aquello como si se tratara de una planta, pero le ponía ciertos líquidos especiales para que así nuestro amor se consolidara y pudiéramos dar rienda suelta al placer, al deseo y, ¿por qué no?, al pecado. Los siguientes días fueron transcurriendo normal, pero pasadas 2 semanas, extrañamente, empecé a notar que Catalina se volvía más amable. Un par de veces la descubrí mirándome, con ojos de encanto y de amor. Supe de inmediato que la brujería había hecho su efecto. Solo era cosa de esperar el momento perfecto. Y este llegaría semanas después, cuando la señora Esperanza cayó enferma, y de esa manera, mientras a la señora Esperanza la cuidaba una de sus hermanas, Catalina iba sola e indefensa a mi casa, y supe de inmediato que tenía que actuar. Mientras Catalina limpiaba, yo me encontraba sentado leyendo un periódico. De pronto me di cuenta que Catalina me estaba viendo fijamente. Los ojos de amor no los podía evitar. En cuanto la sorprendí mirándome, ella se sonrojó y continuó barriendo como si no hubiera pasado nada. Dejé el periódico sobre el sillón, me levanté y me acerqué a ella. «Ven aquí, Catalina. Necesito preguntarte algo». Catalina detuvo la escoba con la que estaba barriendo y se me quedó viendo. Como ella era de tono de piel claro, estaba completamente enrojecida. «No tienes que apenarte, Catalina.
Eres una niña muy bonita y estás en edad de amar. Me imagino que no tienes novio porque tu mamá no te deja. Ella tiene la idea de que el amor para ti vendrá de un hombre rico, guapo y que te va a sacar de la situación en la que vives. Sin embargo, lo más importante para una relación es el amor. Lo demás se viene dando poco a poco. Y a propósito de esto, me he dado cuenta cómo me miras últimamente, Catalina. Soy un hombre y me doy cuenta específicamente de qué se trata. Y por eso es que quiero preguntártelo directamente. ¿Estás enamorada de mí? Catalina se puso mucho más roja. Intentó incluso huir, pero la tomé del brazo y le pedí que afrontara la situación. Quiero que todo esto quede como un secreto entre nosotros, Catalina. No huyas. Sé perfectamente que estás enamorada de mí. Y ¿sabes qué? Yo también lo estoy de ti, pero no podía decirlo. Y te pido por favor que no se lo cuentes a nadie. Este traje que tengo puesto, la verdad es que me impide muchas cosas, pero detrás de esta ropa sigo siendo un hombre. Tengo deseos, anhelos, y uno de esos anhelos quiero contarte, Catalina, que es el de conocer a una mujer, enamorarme y formar una familia. Y por eso te confieso que desde que te conocí, algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir un gran amor hacia ti, pero ya no me puedo aguantar. Tenía que decírtelo. Cada vez que te veo, me muero de ganas de abrazarte, de darte un beso, de que hagamos muchas cosas juntos. Catalina me escuchaba, y después de insistir, ella me reveló que también estaba enamorada de mí. Te agradezco la sinceridad, Catalina. Y ahora, sabiendo que esto es mutuo, por favor, dame la dicha de poderte besar, de abrazarte. Te juro que esto quedará entre nosotros. Entiendo que es un pecado, pero es algo que ya no puedo evitar. Es muy fuerte. Tomé de la mano a Catalina, se la besé, y en un tono cálido me fui acercando a sus labios, y lentamente los acaricié con los míos. Catalina estaba muy nerviosa, también yo, porque debo confesar que jamás antes había besado a una mujer, mucho menos estado en la intimidad. Aquel beso fue lento, muy prolongado. Sentí como me recorría una energía muy fuerte el cuerpo, pero ese momento nos fue llevando a algo más intenso. Confías en mí, Catalina. Te prometo que todo va a estar bien, pero prométeme, también tú, que esto quedará entre nosotros. Catalina me abrazó muy efusiva, me dijo que me amaba y que ya no se podía aguantar. Hágame suya, padre Gilberto. Sé que estoy mal y que quizá Dios nos va a castigar, pero yo ya no sé cómo soportar esto. Mi amor por usted es muy grande. Sé que usted es el hombre de mi vida, y no me importa irme al infierno por esto. Con el permiso concedido de Catalina, la llevé a la recámara, y ahí nos encerramos, para darle rienda suelta a nuestro amor. Con una gran fragilidad le fui quitando la ropa, yo también. Aquella era la primera vez que tenía a una mujer desnuda frente a mí. Todo mi cuerpo estaba muy acelerado, mis emociones intensificadas. No me importaba cometer el pecado, ni romper la promesa que había hecho ante Dios, de que entregaría mi vida a la fe. Fui discreto en mi forma de amar. Aquella experiencia fue realmente única, la más maravillosa de mi vida. Las caricias, los besos, sentir el calor del cuerpo de Catalina, me hizo sentirme vivo por primera vez. Estuvimos platicando y conociéndonos más, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, que éramos el uno para el otro, pero por dentro también. Yo reconocía que la brujería que le hice era lo que la tenía así, enganchada a mí. Pero eso no me importaba. Me sentía un tanto egoísta de saber que de alguna forma estaba usando a Catalina para cumplir mis más oscuros y retorcidos deseos. Pero en realidad no es que la estuviera utilizando. Yo estaba enamorado de ella y estaba dispuesto a todo.
Los siguientes días de verdad que me la pensé mucho en dejar mi vocación para escaparme con Catalina muy lejos. Mientras tanto, los siguientes días, aprovechando la enfermedad de la señora Esperanza, cada vez que Catalina iba a ayudarme, aprovechábamos para amarnos un momento, para platicar, para seguirnos conociendo, y con esto me fui enamorando más y más de ella. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La circunstancia terminó saliéndose de control. En una ocasión que Catalina y yo estábamos en mi cama, hacíamos el amor, y de repente escuché unos pasos que andaban cerca de la ventana. Me di cuenta que por el ajetreo no había recorrido bien la cortina, y por ende, quienquiera que estuviera afuera, seguramente nos había visto a Catalina y a mí en pleno acto del pecado. Me puse muy nervioso. No sabía de quién se trataba y si iba o no a abrir la boca. Catalina también se asustó, pero le dije que nos calmáramos, que esperáramos a ver qué sucedía y ya entonces buscaríamos la manera de resolver la situación. Hasta eso en los siguientes días no pasó nada, pero a las 2 semanas, Catalina me llegó con una noticia. Estaba embarazada. Aquella noticia lo cambió completamente todo. Teníamos que tomar acción. Le pedí a Catalina que lo tomáramos con calma, que buscáramos una alternativa, para que así, dentro de poco, pudiéramos irnos. Catalina se tranquilizó con eso, y yo de verdad, ante aquella noticia me puse muy feliz, pero también sabía que era necesario dejar de lado mi misión como sacerdote. Estaba realmente preocupado. Trataba de juntar algo de dinero y estuve investigando a dónde nos podíamos ir. Un lugar donde en nuestro pasado no nos persiguiera y nos permitiera iniciar una vida juntos. Sin embargo, lo que más me preocupaba es que una de esas noches tuve una especie de pesadilla en la cual mi abuela Toña estaba presente. En ese sueño, mi abuela me advertía, mejor dicho, es como si me estuviera reclamando por haber utilizado mal el poder de la brujería. Me advertía también de que las cosas no saldrían bien, no importando qué fuera lo que hiciera. Al final, la tragedia, el sufrimiento, estaba en mi destino. Después mi abuela desaparecía y yo me encontraba en un camino oscuro y solitario, en un mundo casi devastado. Desperté muy agitado, preocupado. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, o podría ser tarde. Con esto, en una ocasión hablando con Catalina, le dije que el fin de semana ya tendría yo todo listo para que nos fuéramos, para que escapáramos del pueblo. Catalina estaba asustada, pero le rogué que confiara en mí, que mi amor por ella era verdadero y jamás en la vida la abandonaría. Catalina, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo que nunca quería separarse de mí. En ese instante me di cuenta de que la brujería que le hice había llegado muy pero muy lejos. Transcurrieron los días y llegado el domingo, ya me encontraba con todas las cosas listas. Había conseguido prestada una camioneta que evidentemente no iba a devolver. Llevaba bastante dinero que había obtenido de las limosnas y ya nada más estaba esperando a que Catalina llegara a mi casa. Ella pretendía fugarse de la suya y llegar a escondidas hasta donde yo estaba, para que así, juntos en la camioneta, pudiéramos marcharnos. La cita era a las 11 de la noche, pero justo a las 9 yo caminaba de un lado a otro en mi casa, desesperado, cuando en eso empecé a escuchar las voces de muchas personas. No eran voces tranquilas, sino todo lo contrario. Alardeaban y aquello parecía como si fuera una multitud enardecida. Traté de no ponerme nervioso. Sin embargo, nada más vi cómo, por la ventana, empezaba a alzarse un fuerte fuego. En ese instante los gritos de la gente eran más fuertes y me di cuenta que estaba toda aquella multitud justo afuera de mi casa, y la voz de un hombre se alzó llamándome y retándome.
Más vale que salga por la buena, pinche rata. De veras que todos son iguales. Nomás vienen al pueblo a robar y aprovecharse de nuestras mujeres. En ese momento sentí un fuerte terror. Los pobladores iban por mí y dispuestos a lincharme. Nomás escuché cómo golpeaban con fuerza, lanzaban rocas a las ventanas y a través de estas vi cómo lanzaron algunos tablones encendidos que de inmediato comenzaron a quemar mi casa por dentro. No me quedó más remedio que salir y de inmediato entre varios hombres me tomaron. Empezaban a golpearme, a patearme, mientras que al fondo alcanzaba a ver cómo Catalina estaba sujeta del brazo de su madre, quien la sometía, porque de alguna forma ella se enteró de que yo la había embarazado. Ahora sí, pinche padrecito, ya se te acabó el tiempo, porque mira lo que le hiciste a la pobre niña Catalina. Y ni te atrevas a negarlo, porque aquí este escuincle nos dijo que te vio por la ventana, ¿a poco no? ¿Quién te viera, pinche padrecito mañoso? Pero ahorita vas a ver, te vamos a dar tu merecido. Más vale que le pidas a Dios que te perdone, porque aquí la gente no lo vamos a hacer. La multitud me fue llevando, me daban palazos, manotazos, patadas y jalones de cabello, y de pronto nomás me amarraron de las manos y también de los pies. Me fueron llevando así hasta una losa de cemento. Ahí me acostaron, y de pronto, pues entre estos hombres, salió uno que traía un mazo bien grande entre sus manos. A ver, mi padrecito, como que se quería escapar, pues vamos a ver si después de esto puede hacerlo. Mientras todos me sujetaban, aquel tipo tomó vuelo, levantó el mazo y lo dejó caer con mucha fuerza sobre una de mis piernas. No podía con el inmenso dolor. Sentía que me desmayaba y volvía a la conciencia, pero el dolor de aquello era terrible, era infernal. La gente se reía, y aquel tipo con el mazo lo estaba disfrutando, y de pronto lo volvió a levantar. ¡Ay, agárrese, mi padrecito, porque ahí le va el otro! Con mucha fuerza aquel tipo me dio directo en la otra pierna, a la altura de la rodilla. La gente estaba ovacionando aquello. Estaban enardecidos, salvajes, peor que eso. Dentro de aquella multitud, solo veía cómo es que Catalina lloraba y suplicaba para que me dejaran, pero a ella, a la pobre, nomás escuché como una señora dijo: «Ahora llévense a la muchacha, llévenla con Pancha la curandera, pa' que le saquen el chamaco». Instantes después tomaron a la fuerza a Catalina y se la llevaron. Esa fue la última vez que la vi, porque después los pobladores me subieron a una camioneta, comenzaron a avanzar y justo al llegar a la carretera, ahí a un costado, me dejaron tirado, con todo y mis lesiones, aún amarrado de pies y manos. Se largaron dejándome atrás, sin piedad ni misericordia, sacando su peor lado. En ese instante me di cuenta de que a veces las personas que se dicen más devotas son las que tienen el corazón más podrido, y por supuesto que dentro de esto me incluyo yo. Sé que por la brujería llegué a ese final, trágico por cierto. Debo contarles que pasé toda la noche sufriendo, el dolor era terrible, pero justo al amanecer pasó otra camioneta, llevaba a algunos trabajadores, y estos fueron quienes me levantaron y me llevaron a la ciudad para que me atendieran. A causa de eso, mi cuerpo ya no quedó bien. Por puro milagro sigo vivo, pero ya casi no puedo caminar. Necesito apoyarme de una andadera para poderme trasladar. Sin esta, soy un hombre completamente inservible. Constantemente recuerdo aquel sueño en el que mi abuela me advertía de la tragedia. Sabía que yo mismo me puse la soga al cuello, me causé mi tragedia, al haber utilizado mal los poderes de la brujería. Una de las cosas que más me da tristeza es saber que mi hijo, aquel fruto que estaba dentro del vientre de Catalina, tuvo un triste destino.
y de Catalina no volví a saber nada. Ya no pude regresar a aquel pueblo, porque evidentemente, de hacerlo, sé que me encontraría cara a cara con la muerte. Como se imaginarán, después de aquello, dejé de ejercer como sacerdote. Me convertí en un ser humano convencional, pero uno con muchas dificultades para sobrevivir. En la actualidad hago muchas cosas, pero todas relacionadas con la mendicidad. Es muy triste saber que, anteriormente, recolectaba las limosnas para enriquecer a la iglesia, y también a mí, pero ahora pido limosnas para conseguir lo más básico y para sobrevivir, para conseguir un pequeño trozo de pan para comer, y para que así alargue un poco más mi vida, porque temo morir, ya que seré juzgado por Dios, castigado, y posiblemente viva mi eternidad en el infierno. Pero ya no hay nada que hacer. Aposté mal a la brujería, y por eso es que ahora estoy pagando estas horribles consecuencias. Lo que quiero contar es muy difícil de compartir para mí. Hace mucho tiempo me daba vergüenza la idea de contarlo, pero creo que las circunstancias permitirán que me sienta mejor después de abrir mi corazón. Hace casi 30 años, mi familia y yo vivíamos en un pueblo desolado. Tenía pocos habitantes, la mayoría mujeres, pues los hombres, al no haber recursos para trabajar la tierra, todos comenzaban a irse a Estados Unidos para ganarse la vida. Mi padre, como era de pensarse, se fue a probar suerte, pero dicen que se murió en El Paso, porque ya nunca supimos más de él. Otras malas lenguas decían que se debió quedar del otro lado con una gringa, y seguro ya tenía otra familia. Yo tendría unos 8 años, pero con esa edad me da para recordar los horribles sucesos que vivimos en aquel lugar. Eran tiempos difíciles, pero ante las inclemencias de la vida, nunca puede faltar Dios para aminorar los males. Por eso, es que en aquel pueblo no podía faltar una iglesia. La fe de los pobladores era muy grande, sobre todo la de mi madre. Doña Mago le decían en el rancho. Lo de doña era por costumbre, porque mi madre aún era joven, tendría unos 28 años, y ella para todos lados cargaba su rosario. Era una mujer llena de miedo a la vida, sobre todo, estaba llena de temor a Dios. Mi madre rezaba todo el tiempo y me obligaba a hacerlo, aún contra mi voluntad. Yo admito que me fastidiaba mucho rezar y todas esas cosas, pues realmente las inclemencias de nuestra vida no me daban para pensar en que un Dios pudiera venir a solucionarnos la vida. Además, de niño, uno solo quiere jugar y tener aventuras con los amigos, explorar lugares, pero las oraciones para nada eran de mi agrado. Aún así, mi madre todos los domingos me llevaba a la fuerza a misa. Llegábamos desde muy temprano, éramos de los primeros en llegar. A mi madre le gustaba mucho que el padre Romeo nos viera presentes, porque luego si no lo encontrábamos en algún lugar del rancho, él podría reclamarnos nuestra ausencia en el templo. Aquel sacerdote era joven, tendría unos 40 años. Se veía como un tipo educado, serio, pero sobre todo muy misterioso. Había algo en ese sacerdote que no me agradaba. Sé que parecerá raro que un niño de 8 años pueda decir que alguien no es buena persona con tanta seguridad, sobre todo tratándose de una figura de autoridad religiosa, como lo es un sacerdote. Pero eso no quita que yo lo sentía así. Además, me molestaba mucho que mi madre solía casi humillarse ante aquel sacerdote. Siempre se arrodillaba ante él y le hacía la reverencia, le besaba las manos. Lo mismo hacían las otras señoras del rancho. Todas parecían comportarse de formas extrañas cuando se hacía presente aquel sacerdote. Lo querían tratar como a un rey, como a un dios. Pienso que aquel sacerdote era el hombre más privilegiado de aquel rancho, porque semana a semana las mujeres del pueblo se turnaban para ir a su casa a hacerle los quehaceres, la comida. Al sacerdote se le lavaba la ropa, se le atendía muy bien. Él no batallaba por nada. Todo se le daba a manos llenas por parte de la gente del pueblo, especialmente por las señoras. Mi madre, como mencioné antes, a sus 28 años estaba muy pero muy bonita. Ella era una mujer de tez blanca,
cabello castaño, ojos verdes, delgada, de grandes pestañas, pómulos sobresalientes y una sonrisa angelical. Recuerdo muy bien que los hombres en el rancho la llenaban de piropos o le habían insinuado en más de una ocasión el querer estar con ella. A varios de ellos mi mamá se los cacheteó por majaderos. Ella también era brava. Yo creo que se le aventaban a mi mamá porque la veían soltera y sin esperanzas de que mi padre regresara del norte. Aquellos hombres del rancho pensaban que podían ocupar el lugar de mi papá, y no dudo que hasta el sacerdote quedó deslumbrado de ver a mi madre cuando ésta pasó a formar parte del grupo de mujeres legionarias de la iglesia. Mi madre estaba fascinada de poder pertenecer y servir a Dios, sobre todo al padre de esa iglesia. Eso le daba la responsabilidad a mi madre de ir a casa del padre Romeo a ayudarle con los quehaceres, a cocinarle, a lavarle la ropa. En pocas palabras, mi madre sería la sirvienta de aquel hombre por una semana y después hasta que le volviera a tocar. Cuando a mi madre le tocó por fin el turno de llevar a cabo esas tareas, ella iba muy puntual cada día hasta donde se encontraba la casa del padre. Aquello era difícil, porque el sacerdote era muy exigente y a todas horas se le ofrecían cosas, a veces muy temprano por la mañana y en otras ocasiones a muy altas horas de la noche. A él no le importaba que mi mamá se expusiera a los peligros de la noche en el rancho, él solo quería que se le atendiera. Hasta eso era caprichoso. Mi madre estaba muy entusiasmada de servir a ese hombre. Ella de alguna manera sentía que de esa forma ganaba votos ante Dios para ganarse una vida en el paraíso después de la muerte. Mi madre tenía una fe desbordada por aquel padre Romeo. Hasta yo podría intuir que estaba enamorada de él. Mi madre siempre fue muy reprimida en su sentir, pero estoy seguro que a mi corta edad yo reconocía cuando a mi madre algo le hacía feliz y sobre todo cuando algo le llenaba de amor. Me aterraba pensar en eso. No me gustaba para nada la idea de que mi mamá sustituyera a mi papá con un desconocido, y mucho menos me gustaba pensar que mi madre estuviera enamorada de ese sacerdote. Eso era algo que yo trataba de sacar de mi cabeza constantemente, porque no podía ser posible, jamás lo sería. Pasaron los días, era viernes, y mi madre aún seguía al servicio personal de aquel padre. Le faltaban 2 días para terminar, y esa misma noche, algo muy extraño comenzó a ocurrir con ella. Esa noche darían casi las 12, y recuerdo que mi madre llegó muy apresurada. No llegó sola. La acompañaba una mujer de ahí mismo del rancho. Se llamaba Doña Cuca. A esa señora nadie la quería porque era una bruja. Se decían muchas cosas de ella, pero lo que me aterraba más era pensar en la razón por la que había ido a la casa. Ambas se encerraron en el cuarto de mi mamá, y durante un par de horas estuvieron ahí haciendo cosas extrañas. Por debajo de la puerta de esa habitación salía humo que olía a hierbas, y al pegar yo la oreja a la puerta para ver qué alcanzaba a escuchar, la bruja de Doña Cuca de inmediato me dijo: «No estés de metiche, muchacho cabrón. Mejor vete si no quieres que te meta un susto de los buenos». Ahí supe que no estaban haciendo cosas buenas. No entendía yo cómo mi madre estaba siendo capaz de meterse en esas cosas de brujería. Es como si en realidad yo empezara a desconocer quién era realmente ella. Me aterraba imaginar que mi mamá fuera capaz de hacer cosas malas, pero yo no era más que un chiquillo que no tenía la forma o el poder de cambiar las cosas para bien. Yo quería salir corriendo de esa casa y largarme lejos, pero tenía miedo de que mi mamá hiciera una locura o que le pasara algo. Así que mejor guardé la calma lo más posible y me encerré en mi cuarto hasta que toda aquella pesadilla terminara. Me daba miedo pensar que la brujería trajera la tragedia a nuestras vidas. Doña Cuca tenía muy mala fama y no se podía esperar nada bueno de ella. La mañana siguiente las cosas parecían en apariencia dentro de lo normal. Mi mamá se comportaba como habitualmente lo hacía. Lo único extraño que noté es que en su cuarto, sobre el altar que ella tenía a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, justo a un lado de esta, mi mamá tenía en un pequeño marco una fotografía del padre Romeo. Había algo raro porque a los pies de esa fotografía, sobre la repisa, se encontraban varias hojas de rosas
y otras hierbas extrañas que me parecían muy fuera de lugar. Jamás había visto a mi madre hacer algo así. De inmediato pensé que era algo de brujería, pero yo no podía hablar, no podía decir nada. Con eso supe de inmediato que mi mamá tenía algo entre manos. No quería ni pensarlo. Por su parte, mi mamá se mostraba encantada, porque, a los pocos días, ella fue llamada nuevamente a que atendiera al padre Romeo en su casa. Según las palabras de aquel sacerdote, a él le había gustado mucho la manera en que mi madre le había organizado la casa y cómo lo había atendido. Me llamaba la atención que, por esa vez, ya no sería cosa de una semana más. El sacerdote había nombrado a mi madre como su ayudante oficial. Algo andaba muy mal con todo esto. Me daba miedo pensar en que mi madre le hubiera hecho un amarre a ese tipo, pero yo sabía poco de eso, así que lo descarté. En una ocasión mi madre me llevó a casa del padre Romeo, y él, en cuanto me vio, le sugirió a mi madre que yo debía ser el monaguillo de la iglesia, cosa que no me gustó para nada y me negué. Yo le dije al padre con la inocencia de un niño de 8 años que la misa me aburría y no me gustaría ser su monaguillo. Aquel padre Romeo se me quedó viendo y comenzó a reírse diciendo que los niños de las nuevas generaciones estaban más cerca de irse al infierno que los mismos criminales, pues hasta los bandidos se encomendaban a Dios para hacer sus fechorías, y no había nada peor en este mundo que negar a Dios en lo más profundo del corazón. Ese era el único pecado que Dios jamás perdona. Yo llegué a ir muchas veces a la casa del sacerdote, siempre de entrada por salida o para algún mandado, pero mi madre, ella no quería dejar al padre en ningún momento, y se veía que el sacerdote se sentía bien con mi mamá. Yo pensaba que si mi madre le había hecho algún trabajo de brujería, sumado a la belleza que ella tenía, habían dejado al padre completamente deslumbrado. En esos momentos no me gustaba especular, pero seguro que el sacerdote ya también estaba enamorado perdidamente de mi madre. El miserable la tenía fácil, porque mi madre estaba también enamorada de él. Además que mi madre era sumisa, muy manejable. Era el tipo perfecto de mujer para guardar un secreto de esa magnitud. Con eso comencé a pensar que algo terminaría gestándose entre ellos. Lo terminé comprobando una mañana estando en la escuela. Esa vez yo me comencé a sentir muy mal. Algo me hizo daño en el estómago, al grado que la maestra me pidió que mejor me regresara para mi casa. Iba yo con muchos malestares y caminando muy lento. Cargaba yo mi bolsa de plástico, en donde metía mis 2 libros y mi libreta. Al irme acercando a la casa y pasar por el costado de esta, de la ventana del cuarto de mi madre noté que había unos sonidos extraños. La curiosidad me hizo que me asomara, pues aquellas ventanas tenían unas cortinas entreabiertas. Me llevé una espantosa sorpresa, porque vi a mi madre en la cama. Ella estaba desnuda, y eso no era todo. Aquel padre Romeo estaba encima de ella. El asqueroso tipo le estaba haciendo el amor a mi madre. Él la tocaba como un maníaco, la besaba de todo el cuerpo, y se mecía sobre ella como si nunca hubiera cometido tal pecado. Yo me quedé paralizado, no sabía qué estaba ocurriendo, no sabía qué hacer. Lo peor de todo es que mi madre estaba muy complacida con aquello. Ella estaba feliz de tener a su amado sacerdote justo en su cama. Esa ocasión ya no quise entrar, no importando que me sintiera mal. Me fui caminando y sin parar por horas hasta llegar a la casa de uno de mis tíos que vivía en otro rancho. No le avisé nada a mi madre, porque haberla encontrado así me hizo sentir muy triste. Quizá la juzgué mal al no comprender que ella también tenía necesidades de afecto y cariño, pero ¿por qué tenía que ser con el sacerdote? Y es que a mí me preocupaba que eso la pudiera meter en serios problemas. Después de 2 días, mi madre me estuvo buscando como loca. De no ser por mi tío Rubén, que me obligó a que le explicáramos a mi madre que yo había escapado de casa, mi mamá hubiera tardado semanas o meses en dar con mi paradero, pues ella jamás iba a la casa de mi tío Rubén. Tuve que confrontar a mi madre. Le conté lo que vi. Le hice saber que yo no regresaría a su casa hasta que ella acabara su aventura con aquel padre. Mientras tanto, yo dejaría de ser su hijo. Ella trató de obligarme a que me fuera con ella, pero yo corrí tan rápido como pude,
y me perdí entre los sembradíos. Yo no dejaría que ella me llevara de nuevo a su casa, a esa casa del pecado. Yo me quedé con mi tío Rubén, quien al saber lo que ocurría, él no se negó a cuidarme. Les juro que en casi 2 años que transcurrieron, mi madre nunca me buscó, ni yo hice por saber de ella. Mi madre estaba tan metida en su aventura con el padre Romeo, que le ha de haber caído de maravilla que yo no le estorbara. En ese tiempo pasaron muchas cosas, y yo prácticamente me olvidé también de ella. Sin embargo, todo lo que se hace a la mala se paga, y en el caso de mi madre, el precio de sus actos tenía una fecha pactada para su pago. Una ocasión que se llegaba a la Navidad, mi tío Rubén me pidió que fuera a darle el abrazo a mi madre. Aún recuerdo sus palabras. «Oye, mijo, deberías ir a ver a tu mamá. Fíjate que por habladurías de la gente, nos enteramos que ella está muy enferma. No la está pasando bien. Y no quiero preocuparte, pero es posible que tu mamá ya no la libre». Reconozco que me impactaron mucho esas palabras. En esos momentos de odiar a mi madre, sentí mucha culpa y muchas ganas de abrazarla. Sí me daba miedo que se fuera a morir, y no me imaginaba qué tan mal podría estar. Así que agarré mis cosas, me subí a una bicicleta de mi tío y me fui muy rápido a ver a mi madre. Me tomó más de 1 hora llegar. Aquella terracería se me hacía eterna. Sentía que si no llegaba no encontraría a mi madre con vida. Cuando llegué a la casa, lo primero que encontré fue a una señora casi anciana que cuidaba de un bebé. Yo tenía miedo de entrar a la habitación y ver el mal estado en el que se encontraba mi madre, pero tenía que armarme de valor. Me salían las lágrimas de los ojos, y cuando abrí la puerta de la habitación, vi a una mujer que estaba parada junto a la cama. Se trataba de doña Cuca, quien me saludó con una voz afligida. Junto de ella estaba mi madre acostada en la cama, muy enferma, completamente irreconocible. Tenía la piel pegada al hueso, los ojos sumidos. Parecía un esqueleto en vida. No había rastro de la gran belleza que alguna vez le caracterizó. Mi madre me miró a los ojos y fue muy triste sentir su mirada sin vida. Es como si ella ya no sintiera dolor, como si dentro de su ser ya solo existiera un completo vacío. Con todo y aquello, yo me acerqué a darle un abrazo y a decirle que la amaba mucho. Le pedí me perdonara por haberme ido de la casa. Debí estar con ella en los momentos más difíciles. Me quedé abrazado a su cuerpo por un par de minutos. Lloré y lloré. Cuando la solté, su mirada se apagó por completo. La chispa de vida que le quedaba se extinguió, y mi madre así partía de este mundo. Yo de inmediato supe que doña Cuca tuvo cosa que ver en esa trágica muerte de mi madre, ella y sus brujerías, porque donde ella pisaba siempre dejaba la huella de la muerte y de la tristeza, y todo eso abundaba en ese momento en mi casa. Aquello era como estar en el mismo infierno. Doña Cuca me vio muy triste, destrozado. Ella se acercó a mí y me pidió perdón. Ella buscaba calmarme y me dijo que en su momento me diría todo lo que había estado pasando, solamente que yo estuviera listo, más calmado. Al día siguiente enterramos a mi madre, con solo 4 o 5 personas presentes, incluidas doña Cuca y un sacerdote que yo jamás había visto. Al terminar aquella ceremonia del entierro de mi madre, yo le pregunté a doña Cuca qué había pasado con el padre Romeo, y ella me pidió que camináramos un poco. Y así fue que comenzó a contarme que tiempo atrás mi madre recurrió a ella. De inmediato recordé que aquella fue la noche que tanto mi mamá y doña Cuca entraron a la casa, cuando quemaron sus hierbas e hicieron sus oraciones encerradas en la habitación de mi madre. Según palabras de doña Cuca, mi madre deseaba mucho enamorarse de nuevo. Ella había estado triste desde que se fue mi papá, y tenía muchas ganas de experimentar un verdadero amor, de sentirse querida. Ella se obsesionó tanto con el padre Romeo porque consideraba que era un hombre puro. Mi mamá decía que solamente un hombre así podría darle el amor que ella estaba buscando, así que tuvo que recurrir a la brujería para enamorarlo. Mi madre, con aquella ayuda de doña Cuca, le estuvo poniendo brebajes en la comida al padre, y le habían hecho también un amarre a la foto que tenía en el altar en su cuarto. Así fue que mi mamá y el sacerdote
Comenzaron ese amor prohibido y lleno de pecado. Pero todo se vino abajo cuando mi mamá resultó embarazada de aquel bebé que vi un día antes en la sala de la casa. Eso lo cambió todo. El padre Romeo de inmediato reaccionó muy agresivo, temeroso de perder su credibilidad y su rango de sacerdote. Él negó al hijo que esperaba con mi madre y le recomendó que no lo tuviera. Eso a mi mamá le enfureció. Ella le rogó y le rogó que dejara todo y que juntos hicieran una nueva vida. Pero el padre Romeo la despreció, junto con la criatura que había en su vientre. Doña Cuca me dijo que mi madre regresó a buscarla, muy triste. Estaba devastada, decía que se quería morir, pero antes quería venganza contra el padre Romeo. Con ese coraje mi madre le rogaba a Doña Cuca que hicieran un trabajo de brujería para matarlo despiadadamente. Doña Cuca le dijo a mi madre que el precio por un trabajo así no podría ser más que el de una vida, y mi mamá debía entregar una, la de quien fuera. Mi madre no dudó en decir que entregaba su propia vida a cambio de ver al padre Romeo sufrir como un perro sarnoso. Doña Cuca accedió a las peticiones de mi madre, y a partir de ahí, justo a meses después que nació el bebé de mi mamá, pasó algo extraño con el padre Romeo. Dicen que de pronto se puso muy mal, estaba flaco, la piel se le secó, y comenzaba a delirar con seres inexistentes que él aseguraba ver cómo le mordían y le chupaban la sangre. Él decía que si no los detenían, pronto terminarían con su vida. La cosa llegó a tal grado que la orden sacerdotal mandó a que recogieran al sacerdote y pusieran en su lugar a otro, a aquel que vi el día del entierro de mi mamá. Nadie vio morir al padre Romeo, pero había rumores de que él murió meses antes que mi madre, en una horrible agonía y en una muerte lenta y muy dolorosa. Yo creía en las palabras de Doña Cuca, porque tanto mi madre como el padre Romeo habían muerto de la misma forma. Mi madre por fin logró acabarlo, pero a la vez acabó con su propia vida. Yo ni siquiera le importé. Ella no contempló que tenía otro hijo que cuidar. Con eso me quedó muy claro que el poder de la brujería es algo con lo que no se puede jugar. No hay manera de que las cosas salgan bien cuando se hace daño a través de esas oscuras prácticas. Ese día me despedí de Doña Cuca. Yo me regresé a casa de mi tío Rubén, con quien viví hasta que fui adulto y pude valerme por mí mismo. De mi hermano, el hijo maldito de aquel sacerdote, la verdad es que desconozco el paradero. No me interesa siquiera a la fecha saberlo. Solo supe que se lo quedó Doña Cuca y ella lo crió. Le dio lo necesario y a la fecha debe ser ya un hombre adulto. Espero que esté bien, es lo único que puedo desear para él. Para mí fue bueno dejar atrás ese capítulo amargo que viví en ese rancho. Quisiera poder olvidarlo por completo, porque la brujería deja esas marcas tan profundas que nunca se olvidan.